Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. Esta mañana hubo un intercambio interesante con una reportera, quien le preguntó al presidente López Obrador sobre el subejercicio en el gasto. El mandatario dijo que tenía otros datos. Ante la insistencia de la reportera, el presidente dijo que si bien no tiene otros datos, sí tiene otro enfoque. Aunque Hacienda reconozca subejercicio, López Obrador dice que el ahorro no es subejercicio. Lo mismo sucede con las proyecciones de crecimiento. Sorpresivamente, el INEGI reportó un crecimiento de 0.1%, con lo cual nos salvamos de la recesión técnica, según expertas y expertos. Pero según el presidente, se cebó el pronóstico de los agoreros del desastre, la crisis. Veamos el contexto. No les funcionó su pronóstico a los expertos. Luego de que esta mañana el INEGI diera a conocer que el Producto Interno Bruto creció 0.1% en el segundo trimestre del año, el presidente reforzó su optimismo. En el trimestre pasado el PIB disminuyó 0.2% según el INEGI. Consultoras habían señalado que de registrarse otra contracción, podría considerarse que la economía entraba en una recesión técnica, mientras que el presidente insistió en que la economía crecerá 2% este año. La economía mexicana sorprende. Sorpresas te da la vida. Dijo que es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar, que la inflación va a la baja y que el consumo crece. Según el reporte de información oportuna del INEGI, el trimestre abril-junio tuvo un incremento real del 0.4% respecto al mismo periodo de 2018. Este lunes la Secretaría de Hacienda liberó 485,000 millones de pesos para acelerar proyectos de infraestructura e incentivar inversión pública y el consumo privado, así como adelantar las compras del gobierno federal para 2020. La dependencia reconoció que en el segundo trimestre de este año la economía creció menos de lo esperado, que atribuyó a la desaceleración de la economía mundial. En su conferencia matutina, el presidente destacó que el salario se ha incrementado en términos reales y que hay 900,000 personas trabajando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y otras 200,000 en Sembrando Vida. Sin embargo, estas cifras no se reflejan en los datos estadísticos sobre empleo. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en junio se perdieron 14,244 empleos. Esta mañana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe también bajó su pronóstico de crecimiento a 1%, que atribuyó a retrasos en la ejecución del presupuesto público en el país, la caída en la inversión y el débil consumo. La Secretaría de Hacienda reconoció ayer un subejercicio de 174,000 millones de pesos. López Obrador, sin embargo, dijo que no había subejercicio. Yo considero que en el gasto corriente, sí, hemos ahorrado, y eso es lo que pueden estar llamando subejercicio. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche, como dije antes de que mandáramos a la cápsula informativa, los agoreros del desastre, término acuñado por Eder Guevara, nos acaba de informar en esta mesa, decían que iba a haber una recesión, que la economía iba a estar muy mal, que Venezuela del Norte, ya sabemos todo ese discurso. ¿Ya nos salvamos de verdad? ¿Ya hay motivo para ser optimista con ese 0.1%? Yo creo que no es en realidad la cantidad del crecimiento, sino lo que se señala, lo que hoy el presidente señala, y todos nosotros simpatizantes de la Cuarta Transformación hacemos el énfasis, es precisamente que junto con el Andrés Manuel es un peligro para México. La otra gran campaña de difamación eterna fue que la izquierda, al llegar al poder de inmediato, llevaría a una gran crisis económica y social al país. Y el que hoy se demuestre que si bien no hay un crecimiento como se estima, y hoy Andrés vuelve a hacer el compromiso de dar un crecimiento, de tener un crecimiento del 2% al final del año, pero no estamos todavía cerca de este crecimiento. Pero más allá de eso, lo que se está diciendo es, no hay una crisis económica, la macroeconomía se sostiene, la inflación también se sostiene, la relación con los empresarios es sana, se están generando empleos, estamos avanzando y no hay esta gran crisis que desde el 2005 los nostálgicos del neoliberalismo, que termina acuñado por el presidente, decían que iba a haber. Y eso sí es importante señalarlo. ¿Por qué? Pues porque fue parte de la campaña de difamación, pero que además esas campañas de difamación sí pueden tener efectos en la economía, porque hay gente que desde la especulación económica, desde la bolsa de valores, etcétera, pues sí pueden generar ahí como cierto nerviosismo. Entonces, decir que no, que las cosas se están conduciendo con tranquilidad, con responsabilidad, que se está llevando a cabo decisiones responsables, moderadas, es muy importante, y que no ha habido desaceleración, ni depreciación, ni ¿No ha habido desaceleración? No, claro que no. Se ha mantenido, se ha sostenido el desarrollo, pues
al menos no hay todavía un proceso de crecimiento concreto como lo esperamos, como se ha comprometido el presidente, hoy mismo se comprometió, pero desaceleración no hay. Y se está avanzando. Fer, ¿caso coincides? ¿Estás optimista o sigues viendo que hacia el final del año nos va a ir bastante mal económicamente? Pues antes de entrar a eso, a mí me llama la atención frente a quién se mide el presidente, ¿no? Para quién gobierna, para quién habla, para quién saca estos números. Y no es para la población, ¿no? No es para estas personas que justamente esperarían tener mejor empleo, tener más dinero en su bolsillo. Es contra los adversarios políticos que quieren que le vaya mal. A ellos es a los que le importa callarles la boca, decir que tienen la razón. Porque por una décima, entonces, sí estamos teniendo cierto crecimiento y eso quiere decir que no va a haber recesión, sin importarle que en términos ya prácticos, según lo que reporta Jonathan Heath hoy en su cuenta de Twitter, estamos en estancamiento. Está bien, no tenían razón los agoreros del desastre. Me parece lo más irrelevante si estamos hablando en términos económicos. Lo más irrelevante, si tenían o no razón los adversarios del presidente, que el propio Morena se ha cansado en insistir que son irrelevantes. Bueno, tal vez coincido, creo que los adversarios políticos del presidente hoy en este país son irrelevantes. ¿Por qué ese tiene que ser el mensaje, ¿no? Tendría que medirse frente a sus propios dichos, frente a las expectativas que tenemos como país y frente a las expectativas que tienen los ciudadanos en términos, ahí sí, de generación de empleo. El mensaje es para el empresariado y para la bolsa. Para el empresariado, Peor, para el empresariado no creo que esté muy contento con ese tipo de mensajes. El empresariado y la bolsa me parece que tienen claro cómo va. ¿no? O sea, más bien para la gente que le entiende la economía. Pero para la oposición de los inversionistas. Andrés no está debatiendo con su oposición. Yo no estoy seguro de lo que dice Fer de que no le está hablando. Yo creo que sí le está hablando a su base, porque hoy inmediatamente le está hablando a su base, pero finalmente eligiendo como interlocutor a los que él llama agoreros del desastre y decidiendo no hablar, decidiendo no hablar de lo que tendría que estar hablando, que es, oye, ¿cómo le vamos a salir para salir de este estancamiento? Porque genuinamente hay una desaceleración generada en mucho por el gobierno y esta falta de gasto. Entonces regresa, o sea, se sale de volada de la presión esta que comentábamos al inicio, que comentabas al inicio de la nota que le hace la reportera de si el subejercicio es reportado por la misma Secretaría de Hacienda y él dice, no, yo tengo otra perspectiva, es bajo otra óptica y no sé qué. Bueno, y se va luego a hablar las cifras comparativas de los adversarios. Hoy tenemos un crecimiento. Lo que nos da gusto es que no tengan razón, pero que a México vaya bien. En comparativa con el año anterior, que no era el gobierno de la 4T, el crecimiento es superior el de este año. Sí, pero veníamos de un decrecimiento en el trimestre pasado. 0.1%, no es crecimiento. O sea, eso ya a un país del tamaño de México que tiene esta aceleración, realmente recesión. Con eso nos da para poder sostenernos, para poder generar empleos para todos los jóvenes que están saliendo de la universidad, para poder meter al mercado laboral a todos los jóvenes que después de la práctica de jóvenes construyendo. Pero para quien no entiende temas de economía y quien no se da cuenta que ese 0.1% no significa absolutamente nada, sí le quita la narrativa a quienes pensaban, por lo menos, que nos íbamos a ir a las peñaderas. Sí, pero justo ese es mi debate. El tema no es la narrativa. No, el tema no es quitarle la narrativa a los detractores. No es la narrativa, pero no, el tema no. Es que yo creo que esa no tiene que ser la lógica de un presidente, no tiene que ser la lógica de un gobernante. Y hoy es celebrar un 0.1% y no empezar a anunciar cómo vamos a pues salir de este yo creo que bache. lo que muchas personas celebramos, que impulsamos o votamos por la 4T, es que hoy este crecimiento, que para muchos parece muy minúsculo, es superior a los que tuvimos los años anteriores. No es cierto. Eso es cierto. No es lo que justo no. Tuvimos un mayor Producto Interno Bruto, no un mayor crecimiento. Exacto. El índice de crecimiento que traíamos era mayor y pues estamos entrando en una etapa de estancamiento. Y el tema que estamos discutiendo es si hay o no esta recesión. No la hay. Ese es... técnicamente ese no es el tema. Aparte, de hecho, está equivocado esa discusión. Yo, por lo menos de lo que he leído, me reconozco no experto para nada en economía y finanzas, pero de lo que he visto de todos los economistas de finanzas, que de hecho muchos querían justo dar este debate que dice Fer, o querían salirse del debate que dice Fer. Enrique Campos Suárez escribió, me parece ayer en El Economista, si mañana, o sea, hoy, se anuncia que la libramos por tantito de la recesión, no importa. Porque eso va a ser mínimo. Aquí lo que se estaría jugando con el anuncio del INEGI, lo que es lo que realmente terminó pasando, es que se alteró el discurso político de una u otra manera. Pero la desconfianza está dada.
La desconfianza que tiene el empresariado, que tienen los factores económicos o los actores económicos, está dada. Tanto así que vean el estancamiento en los tres Y sectores porque mucho de primarios, lo que no se ha primario, gastado, segundo y de los terciario. 174 mil millones, me parece que se... Agropecuario cayó 3.4. Dice López Obrador que no es subejercicio, que es ahorro. Eso no es ahorro, es dinero que ya está comprometido. Claro. Es decir, el presidente no puede sacar No ese puede dinero y ahorrar. gastarlo en otro Bueno, lado, pero también hay porque ya estrategias. lo comprometió. No puede ahorrar. En No un puede país con reorientar, tanta redirigir. corrupción hay estrategias que han venido dando resultados. En el caso de los medicamentos, el haber cerrado la llave a las farmacéuticas corruptas, lo que ha dado es que hoy tenemos muchos medicamentos de farmacéuticas que Pero a eso es otro partir tema. de esta presión han bajado sus precios. Y eso también tiene que ver con Bueno, la eso todavía no economía se de las refleja- eso personas todavía que no se vivimos. refleja en las clínicas, Y no hay que eso todavía no se alarmar refleja a en la los gente hospitales. que nos ve en sus casas y decirles que se pronostica una recesión. No, no, pero porque nadie en esta mesa en ha el dicho que se trimestre pronostica, pasado justo eso lo nos estoy dijeron. diciendo. Y hoy llegamos con un pronóstico que fue fallido. Hoy ustedes nos vienen a pronosticar. No, yo lo estoy diciendo mismo. los datos que Y son. yo, En en este este caso, creo que lo que dice Fer es exactamente lo 0.1%. contrario. No tenemos Es- que estancarnos en ese justo el tipo de tema no debates de no es narrativa. decir, vamos a estar peor, no es decir, es decir, hoy no estamos creciendo. Hoy un 0.1% no es crecer. A ver, Es en medio mantenernos de- con el mismo en medio Producto de Interno muchos Bruto por lo que Último veníamos. comentario de porque no nos Sí, es parte de un debate que se ha venido dando en donde el presidente desde el principio dijo, y parte del compromiso de la Cuarta Transformación era no seguir las líneas de Fondo Monetario Internacional, no seguir con el dictado neoliberal en la economía. A partir de eso, el que se pueda demostrar que efectivamente no hay una depreciación, que no hay una crisis profunda económica como nos la vaticinaban al principio del gobierno federal, es un mensaje importante. Yo sí creo que le está hablando El logro al es que no estamos en empresariado, crisis, en la crisis de los entre otras, aguareros claro, del destino. Ese es el logro. en medio de todas las modificaciones que han Pues qué sucedido. triste, estamos perdidos en ese un es discurso político. ese es Estamos perdidos todos en un No, hombre, discurso pero político. tiene Sí, nuestro implicaciones debate Una económico batalla es de buenos y político. malos. tiene Sí. implicaciones concretas porque Es estamos que avanzando justo a partir de el eso. debate económico Exacto. es político. Claro. Bueno, regresamos. La pausa. y muy simbólico, ¿No le puedes además. dejar, a un economista las riendas del país? Bueno. La Guardia Nacional revisa pertenencias de pasajeros en el metro, pero lo hace porque hay vacío legal de por medio. ¿Debe hacerlo? ¿Es buena estrategia de seguridad para los usuarios o no? Regresamos a Punto y Contrapunto.